En la tarde de hoy estaremos continuando con la serie que inició nuestro pastor acerca del Señor de las Plagas, la cual está basada en las 10 plagas que se relatan en el libro de Éxodo, en Egipto, cuando Dios confronta a Faraón para liberar a su pueblo. Pero lo más resaltante y lo más importante que vemos plaga tras plaga es que más allá de estos acontecimientos milagrosos, de estas acciones portentosas de Dios, lo más impactante y lo más importante que vemos plaga tras plaga es que Dios quiere mostrar quién es Él, cómo obra Él, que podamos conocerlo. Ese es el objetivo de Dios que vemos detrás de cada plaga. Así que esta enseñanza el día de hoy está basada en la segunda plaga, la plaga de las ranas, y se ha titulado esta clase, Mañana lo hago. Bien, en la primera plaga que vimos en el capítulo 7, vimos cómo el Señor golpeó el corazón mismo de Egipto. Es decir, el Nilo se convirtió en sangre. ¿Recuerdan? Lo vimos en el capítulo 7. Y el mensaje ahí fue muy claro, que no hay competencia en Dios. Dios no tiene competidores, no hay quien compita contra Dios. Fue el gran mensaje o la enseñanza fundamental que vimos en esa ocasión. Ahora llegamos a esta segunda plaga que está basada en Éxodo 8 del 1 al 15, que ya vamos a leer, donde el Señor no solo desenmascara a los ídolos de Egipto una vez más, sino que también desenmascara el engaño del corazón humano, que tiende a posponer la obediencia con una palabra aparentemente inocente, y esta palabra es mañana, no hoy, sino mañana. Entonces, esta segunda plaga nos enseñará que posponer la obediencia, posponer para otro día la obediencia o decir mañana, eso es un autoengaño. Solo la rendición inmediata traerá verdadera libertad. No hay manera, es obediencia inmediata. Así que les invito, mis hermanos y mis hermanas, a ir al libro del Éxodo, libro de Éxodo, en el capítulo 8. Estaremos leyendo los primeros 15 versículos que están centrados en esta segunda plaga, la plaga de ranas. Éxodo capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuánto debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas,
de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Verso 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Al leer esta segunda plaga, estos 15 versos, podemos ver aquí 4 escenas de esta narrativa. La primera escena la podemos ver en el mandato y la advertencia que Dios le hace a Faraón por medio de Moisés y Aarón, del verso 1 al verso 4. Pero también podemos ver una segunda escena cuando Dios hace que se ejecute esta plaga. Lo vemos ahí del verso 5 al 7. En tercer lugar vemos que hay una súplica y una especie de negociación por parte de Faraón a Dios desde el 8 hasta el 11. Y finalmente vemos que hay un alivio, pero al mismo tiempo hay un endurecimiento de parte de Faraón en los últimos versos, del 12 al 15. Pero el centro o el clímax de esta narrativa está en los versos del 8 al 10, donde Faraón responde a la pregunta de Moisés, cuando Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que ore? Le pregunta, y dice Faraón, bueno, mañana. Es la respuesta que Faraón le da. Esa palabra resume su autoengaño de un corazón endurecido. Por eso el título de la clase, mañana lo hago. Así que esta enseñanza quisiera dividirla en 3 puntos principales. Vamos a ver el primero, el cual hemos titulado, Cuando mis apoyos solo suman ranas. Cuando mis apoyos solo suman ranas. Vamos a leer los primeros 6 versículos nuevamente para ver este primer punto. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Aquí el mandato del Señor es casi que el mismo, la misma receta, el mismo mandato que hace en la primera plaga, en la plaga de sangre. Él le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Era Dios dejando claro a quién le pertenecían los israelitas. No a Faraón, no a Egipto, le pertenecían a Dios. Deja ir a mi pueblo, es lo que Dios dice, para que me sirva. Es decir, ellos no son tuyos. Pero la negativa de Faraón nuevamente abre las puertas a una segunda plaga, ranas por todas partes. El texto enfatiza una invasión total. Si pudimos leer, tanto en la cocina, tanto en las camas, en todas partes. Les pregunto, ¿se imaginan un día que lleguen a su casa de trabajar, que abren esa puerta y ven ranas en el mueble, ranas en las mesas? Cuando se van a acostar y alzan la cobija, ranas por aquí, ranas por allá. Me imagino la desesperación será grandísima. ¿Qué pasó aquí? Y algo así, pero mucho peor, Dios promete que pasaría así con esta gente, si no dejaba ir Faraón al pueblo de Israel. Mis hermanos,
Y aquí lo importante es ver que cada una de estas plagas que Dios promete y ejecuta era juicio que Dios iba a hacer. Pero la pregunta sería, ¿por qué ranas? Porque ahora, aparte del río de sangre que ocurrió en la primera plaga, ahora ¿por qué ranas? Y es importante ver el trasfondo histórico de por qué las ranas. Bien, en el antiguo Egipto, las ranas estaban asociadas con una diosa, la diosa llamada Heke, una divinidad femenina que su rostro era un rostro de rana, como una rana. Ella era venerada como un símbolo de fertilidad, como un símbolo de vida y un símbolo de nacimientos. Incluso en muchas de las parteras egipcias invocaban a esta diosa Heke, a esta divinidad, por el asunto de la fertilidad. Pero también su presencia abundante significaba bendición para el pueblo egipcio. La abundancia de esta divinidad llamada Heke para ellos era bendición. Ahora lo curioso de nuestro Dios que es gracioso, o sea, tiene mucha gracia, pero también actúa con gracia, es que Dios actúa con ironía ante esta divinidad, porque Él multiplica de manera insoportable lo que ellos veneraban como algo sagrado. Para ellos la abundancia o la presencia abundante de esta diosa llamada Heke, entonces Dios hace multiplicarla más. Pero fue tal multiplicación en todas partes que se volvió insoportable. Ahora esta diosa de la fertilidad, de la vida, de los nacimientos se convierte en algo insoportable, desagradable, además de ser un instrumento de juicio por parte de Dios. O sea, Dios usando los mismos ídolos que ellos tenían, pero para hacer juicio contra ellos mismos. Es lo que dice más adelante Éxodo en su capítulo 12, versículo 12. Contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios, yo Jehová. O sea, por cada uno de los dioses que Egipto levantó para aclamarlos como su propio Dios, Dios iba a ir uno por uno tras de ellos para avergonzarlo. ¿Con cuál finalidad? Para mostrarse que Él es el único Dios vivo y verdadero, para que vean cómo actúa el verdadero rey y quién está verdaderamente al mando. No Faraón, no los egipcios, sino Dios, y no ninguna otra divinidad. Mis hermanos, esto nos muestra que el Dios verdadero no solamente confronta a los hombres, como ya sabemos, sino que también confronta a las falsas deidades en las que confiamos o en las que confían los hombres. Cada plaga, mis hermanos, es un golpe directo contra cada ídolo. En este caso, esta diosa Heke, la cual era un símbolo de una rana, pero Dios ha demostrado y ha humillado a través de una exagerada multiplicación de esta diosa, por decirlo así, a este pueblo. Pero si seguimos leyendo, el sarcasmo de Dios a este pueblo y de manera especial a Faraón fue muy evidente. Si leemos el verso 7, dice así: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Este verso es curioso porque estos hechiceros, en vez de tener esta multitud de ranas, más bien las multiplicaron. Esto es irónico, ciertamente. Egipto ya estaba sofocado de ranas, ya eran suficientes, ya estaban hastiados. Pero los magos, en vez de dar alivio, en vez de quitarla, añaden más ranas. O sea, aumentan más el problema todavía. Y Dios actúa de manera irónica muchas veces para hacernos despertar. Este detalle, mis hermanos, subraya la ironía del poder humano sin Dios. Porque el poder humano sin Dios puede imitar, pero no liberar. El poder humano sin Dios puede reproducir el síntoma, pero no puede resolver el problema de fondo. Así que muchas veces, lamentablemente, actuamos como estos hechiceros, que en vez de querer solucionar las cosas en Dios, tratamos de imitarlo y echamos a perder todas las cosas porque nos apartamos de Él. Así que, mis hermanos, hasta aquí el mensaje es claro. Los apoyos humanos solo agravan lo que Dios quiere mostrar. La sabiduría de este mundo multiplica las ranas, pero no las quita. Las estrategias humanas producen más ruidos, pero no traen descanso.
pero solo Dios tiene la autoridad para quitar lo que nadie puede hacer. Solo Dios tiene la autoridad para traer el descanso realmente a nuestras vidas, realmente quitar esa afrenta que viene a nosotros. Dijo un siervo del Señor, tu manera de resolver las cosas te va a llevar exactamente al mismo punto que querías evitar. Cuando nos empeñamos a que las cosas salgan a nuestra manera, a nuestro estilo, y olvidamos a Dios, sacamos a Dios de la ecuación, las cosas van a salir peor, se van a empeorar en vez de mejorar. Ahora, ¿qué aplicación podemos tomar de estos primeros 7 versículos en esta narrativa? Podemos hacernos una pregunta para todos. ¿Qué apoyos estamos buscando a nuestra manera que solo suman más caos a nuestras vidas en vez de quitarlo? ¿Qué apoyos estamos haciendo sin Dios? Al menos les voy a traer 3 ejemplos, porque podemos dar muchos más. Uno de ellos, el entretenimiento que promete calma, pero deja vacío. A veces producto del estrés o una aflicción o cualquier cosa, nos sumergimos horas detrás de una pantalla de un celular o detrás de la pantalla de un televisor o de un monitor de una computadora, etcétera. Horas y horas para tratar que ese estrés, que ese problema desaparezca. Pero eso, en vez de traernos alivio a nuestras vidas, trae más caos. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta comenzamos a posponer todo. Creemos que mientras pasamos horas en esa pantalla todo se va a solucionar y estamos trayendo más caos a nuestras vidas. O comenzamos a aislarnos. En vez de resolver el problema cara a cara con la persona o la circunstancia, comenzamos a aislarnos detrás de la pantalla. O lo que es peor, pasamos lo que se llama un vacío postconsumo. Es decir, luego de pasar horas en esa pantalla y horas en esa pantalla, y al despertar y decir, ya va, debo detenernos, en vez de sentirnos mejor, nos sentimos más frustrados porque perdí tiempo y todo sigue igual o aún peor. Entonces, esa es una manera de que nuestros propios apoyos, en vez de darnos soluciones, más bien traen más caos a nuestras vidas. Es como que poner más ranas a las ranas que ya había. Otro ejemplo, otro tipo de apoyo, la consejería centrada en el hombre y no en Dios. Queremos buscar soluciones basadas en el hombre y no en Dios. Eso, mis hermanos, en vez de traer alivio a nuestras vidas, soluciones a nuestra vida, va a sumar más ranas a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque será egocéntrico y no estará en Dios. ¿Qué más? Habrá un cambio, ciertamente podrá haber un cambio, pero superficial, será un cambio pasajero tras esos consejos humanos que nos damos. Y finalmente, mis hermanos, habrá en nuestras vidas frustración. La pregunta, ¿se solucionó el problema? No, se agravó. Vinieron más ranas a las ranas que ya había. Otro ejemplo más, cuando buscamos apoyos a nuestra manera, olvidando a Dios, y traen más caos a nuestras vidas. La religión superficial que entretiene en vez de confrontar el pecado. Quizás muchas veces nos hemos centrado en las actividades de la iglesia, nos volvemos activistas, o muchas veces queremos estar en todos los servicios posibles de la iglesia, lo cual no está mal, si tus posibilidades de tiempo dan para eso. Pero si centramos nuestra identidad y creemos que estamos agradando a Dios solo porque estamos en actividad tras actividad, pero no queremos formar el carácter, no queremos exponernos al consejo, a la confrontación, sino que simplemente mi identidad está en lo que yo hago y no en lo que Dios quiere hacer en mí, entonces en nosotros habrá una falsa paz, en nosotros habrá una doble vida, porque no será una vida real, y en nosotros puede haber un endurecimiento del corazón, porque si hacemos cosas para Dios, sin Dios, eso finalmente traerá un endurecimiento a nuestras vidas. Entonces, en vez de quitar las ranas que habían, estamos sumando más ranas a nuestra vida por poner nuestros propios apoyos sin Dios en nuestras vidas. Algo así como lo hicieron estos hechiceros, que en vez de venir con sus encantamientos y quitar las ranas, más bien sumaron más ranas o sumaron más problema al problema que ya había. Mis hermanos, todo esto que le acabo de comentar suman más plagas a nuestras vidas, sumarán más ruidos y caos a nosotros. Como todos debemos saber, y es una verdad máxima, el único que puede traer libertad
verdadera libertad, verdaderas soluciones y revertir el mal solamente es el Señor, nadie más. Quizás nuestros esfuerzos valgan la pena, sí lo valen, pero en Dios. Sin Dios traeremos más problemas a los problemas que ya existen. Así que mis hermanos, según este primer punto que hemos visto, nuestros propios apoyos solo sumarán más ranas. Pero mis hermanos, reconocer esto de manera inmediata sería la solución. Pero cuando no es así y postergamos las cosas y no hay arrepentimiento, entonces va a pasar lo que veremos en este segundo punto. El corazón que negocia y pospone mañana. Dice el versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, miren lo que dice ahora Faraón, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que te ofrezca sacrificios a Jehová. ¡Wow, Faraón! Tus hechiceros no pudieron quitar las ranas. Ya estás abrumado que cuando te vas a acostar, hueque, o vas a cepillarte, guaca, y vas por aquí, vas por allá y ranas por todos lados. Entonces, ante este agobio, el hombre dijo, no, llámeme a Aarón, llámeme a Moisés, aquí hay que hacer algo. Yo hago lo que ustedes me digan. Por favor, oren a Dios para que me saque este problema. Y si leemos nuevamente este verso 8, podríamos decir, wow, Faraón como que se arrepintió, porque Faraón reconoce el problema. Faraón pide ayuda y promete obediencia, que él va a soltar al pueblo de Israel para que le sirva. Concha, le parece que esto es cierto, pero Dios le da discernimiento a Moisés para que vea que este arrepentimiento no es genuino, no es verdadero, y lo confronta con una pregunta directa, y lo vemos en el verso 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Vemos allí, mis hermanos, que Moisés lo que hace es confronta al faraón. Le dice, ok, está bien, di tú en qué momento va a pasar, está bien, vamos a ver qué pasa. Pero la respuesta de Faraón es muy importante. Él dice en el verso 10, y él dijo, mañana. Fue la respuesta que le da Faraón a Moisés. Ante esta petición de que orara a ver cuándo se iban estas ranas, él le dice, bueno, mañana. Ese mañana, mis hermanos, lamentablemente, es el lenguaje de un corazón que está endurecido. Porque Faraón no rechaza la intervención de Dios. Él no la rechaza, pero la aplaza. Luego. Él no niega la necesidad de oración. Él quiere que oren, pero no ve su necesidad inmediata, no ve la importancia real de la oración. Él no se revela frontalmente contra Dios. No dice, no, sino más bien él pospone la solución. Y esto, mis hermanos, es la estrategia preferida del autoengaño espiritual. Cuando queremos autoengañarnos, cuando somos confrontados y sabemos que tenemos que cambiar y decimos, no, mañana lo hago, mañana comienzo, mañana inicio mi cambio que Dios me está pidiendo. Y eso es lo que hizo o lo que está haciendo en la historia Faraón. Dijo un siervo del Señor, la dureza del corazón siempre dice mañana. Ese es su disfraz. No se atreve a decir no, pero convierte el sí en un espejismo futuro. El mañana suena piadoso, pero es rebelión refinada. Pero Moisés, mis hermanos, responde con toda solemnidad allí en el versículo 10 y leemos también el 11. Y Moisés respondió, si hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Ese detalle es importante. La respuesta está relacionada en mostrar quién es Dios. Dice, si hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo y solamente quedarán en el río. Bien,
Dios concede el plazo, ese plazo arrogante de mañana, Dios se lo da, pero no para someterse Dios a Faraón, no, sino para exponerlo. Dios quería exponer a Faraón. Cuando el día siguiente no quede ni una rana, porque Dios va a cumplir, porque Él es todopoderoso, el mensaje será innegable. Solo Jehová es Dios y nadie más, como Él dice allí en el versículo 10, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Ese era el objetivo de Dios detrás de cada plaga, mostrarse quién es Él, quién es el que está al mando realmente, no Faraón, no una diosa, Dios es el que está al mando. El objetivo no era la comodidad de Faraón, sino el conocimiento de quién es el Señor, quién es el que manda. Así que mis hermanos, podemos hacernos hasta aquí una pregunta importante. ¿Cuántos de nosotros vivimos negociando con Dios? Así como lo hizo Faraón, estaba negociando. Bueno, ¿cuándo vas a arrepentirte? ¿Cuándo vas a orar para que esto se acabe? Hoy es el día. No, mañana es mejor, mañana lo haré. Decimos, mañana confesaré, mañana cambiaré, mañana obedeceré. La pregunta es, ¿y si mañana no llega? Si ese mañana que estamos postergando no llega, como a muchos no le ha llegado ese mañana. Usamos palabras piadosas, mis hermanos, para encubrir la postergación o ese no deseo de querer cambiar realmente. Pero recordemos una sentencia importante, un llamado importante de parte de Dios que está en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Repito, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Cuando una persona continuamente posterga poner su vida en orden, cuando una persona continuamente posterga hacer cambios radicales, cuando una persona continuamente posterga su arrepentimiento, está mostrando que tiene un corazón endurecido. Eso es lo que está mostrando. Mis hermanos, no importa cuántos milagros veas, presencias. No importa cuántos sermones o clases escuchemos toda la semana. No importa cuántos consejos bíblicos pidas o recibas. Eso no importa si tu corazón está endurecido. El camino más cercano a ese corazón endurecido es la destrucción. Personas que nunca pensaron terminar en una apatía espiritual. Personas que nunca pensaron terminar en abandonar la iglesia. Personas que nunca pensaron terminar apostatando la fe. Mis hermanos, son aquellos que decidieron darse permiso para postergar el arrepentimiento y no se detuvieron cuando su corazón comenzó a endurecerse. Cuando eso comenzó a pasar, no se detuvieron, siguieron adelante, endurecidos, camino a la destrucción. Mis hermanos, es hoy, no es mañana, es hoy que debemos detenernos de postergar, rendirnos ante Dios. Es hoy que debemos detenernos de postergar, decir no al pecado. No mañana, es hoy que debemos decir hasta aquí, con la ayuda de Dios. Es hoy que debemos detenernos, mis hermanos, de mirar hacia nosotros mismos y mirar ahora hacia Dios. Es hoy que debemos detener de postergar, culpar a los demás de nuestros pecados o nuestros errores. Es hora de decir, entiendo y reconozco que soy yo, que es mi culpa. Mis hermanos, ¿por qué? Porque la obediencia retrasada finalmente es desobediencia. La obediencia que dejemos para después, eso es desobediencia. Dios pide que hoy obedezcamos, que hoy nos arrepintamos, que hoy volvamos a Él. No mañana, porque ese mañana es una mentira que nos estamos auto-afligiendo. Mis hermanos, esta segunda plaga nos está enseñando que posponer la obediencia diciendo mañana es autoengaño. Solo la rendición inmediata trae verdadera libertad. Es por eso, mis hermanos, que en este punto 2 hemos visto que debemos detener de negociar con Dios y posponer el arrepentimiento. De lo contrario, mis hermanos, caeremos en la trampa del corazón. Y es lo que estaremos viendo en este tercer y último punto. Cuando llega el alivio, la trampa del corazón. Cuando llega el alivio, la trampa del corazón. Mis hermanos, el clima de este relato nos muestra
tanto la fidelidad de Dios como la falsedad del corazón humano. Aquí vemos estas dos cosas en este pasaje, tanto la fidelidad de Dios como la falsedad del corazón humano. Leamos por favor del versículo 12 al versículo 14. Dice así: entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Imagínense eso. Todas esas ranas que se habían multiplicado cuando Dios dijo, bueno, se acabó, porque oraron a Él, confiaron en Él, se murieron todas esas ranas. Hicieron montones de ranas que hedía, era algo bien desagradable. Y es por eso que vemos que Dios cumple y responde puntualmente, incluso concediéndole a la arrogancia de Faraón que dijo mañana, ok, mañana lo voy a hacer, pero el que manda aquí soy yo, es lo que Dios dijo. Y el alivio llega por fin a Faraón y al pueblo de Egipto. Las ranas desaparecen. Sin embargo, los montones de cadáveres de ranas dejaron un hedor insoportable. Como dice ahí en el verso, apestaba la tierra. Así que este olor, mis hermanos, este desagradable olor nos enseña que la gracia de Dios no borra la memoria del pecado, sino que la convierte en una advertencia. Pero este olor también nos enseña que rebelarse contra el Señor tiene consecuencias. Ciertamente Dios nos perdona de cualquier juicio, de cualquier pecado, pero debemos asumir nuestras consecuencias ante Dios. Y eso nos lo dice este olor de estas ranas. Ok, Dios respondió, pero este olor recordaba, wow, Dios es poderoso, Dios hace juicio, Dios pone en vergüenza hasta esta diosa, nuestra diosa Jeque, Él pone en vergüenza. Y es como un recordatorio de que Él es el Dios vivo y verdadero que está al mando de todas las cosas. Pero el desenlace, mis hermanos, de esta historia en el verso 15 que ya vamos a leer es trágico, es doloroso porque esperáramos de Faraón que cambiara, que reconociera, pero no sucede así. Dice el verso 15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, claro, porque las ranas desaparecieron de su cama, de su cocina, de todas partes, en vez de reconocer a Dios, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así que, mi hermano, se revela el engaño del alivio. Aquí se revela el engaño del alivio. El faraón pidió oración, como vimos, prometió obediencia, recibió alivio, pero nunca se arrepintió. Nunca lo hizo. Él quería soluciones, pero soluciones sin Dios. Él quería la mano de Dios, su obrar, pero no quería a Dios mismo. Él quería su vida tranquila, pero no quería a Dios en su vida. Y es lamentable de un corazón endurecido. La religión de Faraón hacia ese Dios poderoso, entre comillas, fue circunstancial, fue una mentira, fue un espejismo. Faraón no quería a Dios, quería alivio. Ese es el peligro de un corazón que busca a Dios solo por salir del apuro, solo por salir del momento, de la circunstancia, pero no para rendirse al señorío de Dios realmente. Mis hermanos, y seguramente a veces nos hemos envuelto en esto, o vemos familiares, amigos, en un ciclo que está muy mal. ¿Cuál ciclo? Las personas claman a Dios en las crisis. Señor, ayúdame, por favor, sácame de esto. Prometen cambio. Señor, si me sacas de este problema, te prometo que voy a ir a la iglesia. Te prometo que leo la Biblia. Te prometo que voy a orar. Y Dios dice, está bien. Experimentan un respiro, Dios los ayuda, Dios los sana, Dios les provee solución. Pero otra vez comienzan su ciclo, otra vez en el pecado, igualito, como si nada hubiera pasado. Y creen que están jugando con Dios. Quieren una vida feliz sin Dios. Que Dios provea, que Dios haga, pero que Dios no sea parte de su vida. Y es lo que así estaba viviendo Faraón. Mis hermanos, y muchas veces el alivio, la respuesta de Dios se confunde con arrepentimiento, pero no es lo mismo, no son cosas iguales. El alivio pasa, pero el arrepentimiento sí transforma. El alivio engaña, pero el arrepentimiento es el que puede llevarnos a Cristo y salvarnos.
no el alivio temporal, es que de verdad que podamos reconocer ante Dios nuestra necesidad y nuestro arrepentimiento inmediato, urgente, delante del Señor. Así que no basta con buscar alivio, debemos buscar a Dios mismo. No busquemos las manos del Señor. Señor, necesito. Pero ¿realmente quieres y amas a Dios, a tu Señor? Mis hermanos, no basta con pedir que se vayan las ranas. Necesitamos que el Señor transforme nuestro corazón. No basta con decir mañana, necesitamos obedecer hoy. Mañana puede ser tarde, hoy necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿qué nos deja este pasaje, esta segunda plaga, la plaga de las ranas? Bueno, mis hermanos, nos deja al menos 3 lecciones. La primera, nuestros apoyos humanos solo suman ranas, imitan pero no liberan realmente. En segundo lugar, el corazón endurecido negocia y pospone. Su lenguaje favorito es mañana. En tercer lugar, el alivio puede engañar. El arrepentimiento genuino es lo único que realmente transforma nuestras vidas. Mis hermanos, recordemos la invitación urgente del libro de Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque finalmente un arrepentimiento que se posterga, eso va recíprocamente sumando un corazón endurecido. Entre más nos tardemos en arrepentirnos cuando Dios demanda obediencia de nosotros, nuestro corazón va a ir progresivamente endureciéndose. Y eso es muy triste, que tengamos un corazón endurecido y ya no nos importe los llamados del Señor. Así que mis hermanos, no digas mañana lo hago. Deja de pensar y actuar de esa manera. Es como si fuéramos por la calle y entra a nuestro ojo una basurita y eso nos molesta. No vamos a decir, no, voy a esperar llegar a mi casa en la noche para quitármela. Seguramente no, seguramente buscamos la manera de quitarnos esa basurita del ojo inmediatamente. Así debe ser con el pecado. Cuando el pecado nos vence por alguna circunstancia y sabemos que por medio del Espíritu Santo debemos arrepentirnos, no esperemos, no, cuando se haga de noche, no en la madrugada porque es el mejor momento para orar, o mañana lo hago porque estoy más tranquilo y más libre. No, mis hermanos, si el Espíritu Santo te está tocando allí y sabes que debes arrepentirte, hazlo inmediatamente, no dejes para mañana, no postergues tu arrepentimiento. No negocies, mis hermanos, con el Señor del universo, no negocies con Él, sé obediente. No te conformes con un alivio pasajero, no te conformes con eso cuando Dios trae respuesta. Vive una vida que le agrade, una vida que sea inmediata en poder responder a sus demandas. Hoy, mis hermanos, es el día de rendirnos, de arrepentirnos y de obedecer. Mañana no sabemos, el día es hoy. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias, Padre, por esta enseñanza que hoy nos has permitido recibir a través de esta segunda plaga, la plaga, Señor, de las ranas. Señor, gracias por abrir nuestros ojos y hacernos ver hoy, Señor, que un arrepentimiento postergado finalmente es desobediencia. Permítenos, Señor, tener un corazón sensible, que cuando pequemos, Señor, o cuando tú demandes algo de nosotros, no lo posterguemos, sino que seamos inmediatos para arrepentirnos, que seamos inmediatos para obedecerte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.